Buenas tardes. Hoy vamos a empezar diciendo con aquellos dichos de antes, ¿no? Poquito porque es bendito, ¿no? Son poquitas, pero son benditas las personas que están aquí. Así. Bueno, hoy vamos a tratar de redondear todo esto de la primera semana de ejercicios porque pretendo terminar hoy esa parte. Y la única forma de tener una idea más concreta, diríamos, es englobando todo lo que hemos visto y lo de hoy en una sola unidad. Bueno, recordemos que San Ignacio inicia con lo que él llama el principio y fundamento. Es un principio de fe, ¿ya? Que va a servir como fundamento, como los cimientos sobre los que se va a construir todo este gran edificio llamado ejercicios espirituales. Dicho de otra manera, quitemos el principio y fundamento y los ejercicios espirituales no tienen sentido, se vienen abajo. ¿Cuál es ese principio y fundamento? Ese principio de fe. Que el hombre recibe su existencia de un gesto de amor de Dios. Lo cual tiene una primera consecuencia, que como criatura el hombre está ligado, unido existencialmente a su Creador. Así como este mueble que tenemos allá está ligado, ¿verdad?, al ebanista que lo hizo, pues. Por tanto, el hombre en cuanto criatura está llamado a la comunión con Dios, lo cual significa que una vida al margen de Dios no tiene sentido. Por otro lado, ese llamado del hombre a la comunión con Dios, en la versión de San Ignacio, es alabar, hacer reverencia y servir a Dios, mediante esto salvar su ánima. Ese salvar su ánima es asegurar esta relación con Dios, de tal manera que vaya creciendo hasta que se haga definitiva. Por consiguiente, en este principio de fe hay dos realidades inseparables. Dios, siempre mayor, como dice San Agustín, creador y Señor. Y el hombre, criatura, llena de debilidades, pero debilidades que se suplen con esa presencia de Dios. Por eso San Ignacio insiste en que es necesario que el hombre tome conciencia de su condición de criatura y que actúe de acuerdo con esa convicción. La importancia de este principio y fundamento que establece San Ignacio queda muy manifiesta al observar que San Ignacio no prevé un tiempo especial para la reflexión sobre este principio y fundamento, sino que pide que se haga a ratos durante todo el día. Y la forma como en la práctica se ha hecho es destinarle 1 o 2 días completos. San Ignacio manifiesta esta exigencia en lo que se llama la oración preparatoria. Antes de cada hora de oración, se debe tener esta oración, que es pedirle a Dios que todas mis intenciones,
acciones y operaciones sean dirigidas a la gloria y alabanza de Dios nuestro Señor. Una vez que establece este principio de fe, San Ignacio empieza lo que llama la primera semana. Ahora, en la mente de San Ignacio, esto de semana no indica la duración cronológica, pues, de 7 días. Un caso interesante es que la segunda semana él pone 15 días de duración. En cambio, para la primera semana, en realidad, por esta razón del principio y fundamento, 1 o 2 días, el resto serán unos 6, 5 días o 6 sobre la materia propia de esa semana. Conviene tener en cuenta que San Ignacio, para estos ejercicios en la primera semana, propone varios métodos de oración. El primer método es el que él denomina meditación con las 3 potencias del alma, que es memoria, entendimiento y voluntad. La memoria dice recordar la historia, o sea, ¿de qué voy a meditar? Eso es lo primero. El entendimiento, tratar de profundizar en la comprensión de la verdad de fe sobre la que estoy meditando. Y luego la voluntad de lo que mi inteligencia me ha dado a comprender, qué se sigue de ahí, qué implica para mí llegar a comprender esta verdad de fe. Y luego se culmina siempre con lo que se llama el coloquio. El coloquio es el resumen, el fruto de la hora de meditación. Por tanto, es lo más personal, ¿verdad? Donde entra todo, memoria, entendimiento, voluntad, en ese encuentro con el Señor. Ese es el primer método. San Ignacio, usando una expresión nuestra, ¿verdad? Es un yuyo. ¿Recuerdan esa expresión? Cuando uno molesta mucho, ¿qué es un yuyo? ¿Por qué es un yuyo San Ignacio? Porque él dale sobre lo mismo hasta que ya lo hagamos nuestro. Entonces, el segundo método es repetición de uno o más de los ejercicios que él propone. Los ejercicios son la materia de la oración, ¿verdad? Entonces, repetición. Luego, el tercer método, repetición de la repetición, San Ignacio del Yuyo. Repetición de la repetición. Y el otro método que vamos a encontrar en la primera semana es lo que él llama aplicación de los sentidos. Entonces, ver, oír, oler, gustar, tocar. Por ejemplo, vamos a ver en la segunda semana que en la contemplación del nacimiento de Jesús dice que nos ubiquemos ahí en el establo, dice él, donde nace Jesús. Y entonces, primero, pelar el ojo y ver las personas, quienes están allá, centrando la atención en el niño recién nacido. Ver las personas. Segundo, oír lo que dicen. En este caso dice, escuchar los gemidos o el llanto del niño, las palabras de María tratando de callarlo, lo que dice San José, lo que dice la gente que va llegando.
la mula y el buey, a ver qué. Luego dice, tratar de tocar el suelo, a ver, sí, húmedo, frío, etc. Oler, yo creo que ahí lo que olía era boñiga, ¿no? Me imagino. Oler. Esto es aplicar los sentidos. Pero les decía que San Ignacio, eso del yuyo, ¿no? Es que él trata de alguna manera de meternos hasta lo más profundo de la verdad de fe que estamos contemplando. En cuanto a la distribución del tiempo, fíjese que San Ignacio supone que uno sale de lo que es la vida diaria, ¿verdad?, para dedicarse a los ejercicios. Entonces propone 5 horas de oración al día. Y dice que esta distribución se debe mantener durante las 4 semanas, pero atendiendo a la condición de la persona. Si la persona se cansa mucho, ¿verdad?, si se enferma, o, bueno, cosas de estas, entonces lo que hace es, en vez de 4 horas, de 5, hacer 4 horas, en vez de hacer 2 repeticiones, hacer una sola, etcétera, etcétera. Los ejercicios o materia de la primera semana, ya hemos estado considerando bastante hasta el momento, ¿verdad? El primero de estos ejercicios o materia sobre la que se ha reflexionado es esa meditación con las 3 potencias sobre el primero, segundo y tercer pecado. Dice él, primer pecado es de los ángeles, segundo el de Adán y Eva, el tercer pecado es de una persona cualquiera. El segundo ejercicio o meditación es la meditación sobre los propios pecados, ¿verdad? Y ya lo explicábamos la vez pasada. El tercer ejercicio que aquí vamos a empezar hoy es la repetición del primero y segundo, o sea, de los pecados, de los 3 primeros pecados y los pecados propios. Y aquí aparecen 3 coloquios que hay que hacer. El cuarto ejercicio es repetición de este tercer ejercicio, o sea, de la repetición del primero y segundo ejercicios. Y el quinto ejercicio, diría alguno, ¡uy, Dios mío, no sonó! El infierno. Así se culmina la primera semana. Ya vamos a irlo viendo. Entonces, con esto me engancho a lo que vamos a tener hoy como materia nueva, diríamos así. Entonces, en esta primera semana, el tercer ejercicio, o el tercer tiempo, una de las cosas que me olvidaba decir, todos estos ejercicios, ¿verdad?, que él propone, son considerados como una única jornada, ¿verdad? Una única experiencia espiritual. Por eso San Ignacio no precisa, no concreta la duración de cada ejercicio. No es como quien dice, lunes como una especie de recetario, lunes se come tal cosa, martes tal cosa, no. Porque lo que se busca es profundizar. Entonces, en este tercer ejercicio, que es repetición, él nos dice que entiende por repetición, fíjese bien, retomar la materia meditada sobre la historia del pecado de la humanidad y la propia historia de pecado. Volver sobre eso.
señalando y precisando las ideas o aspectos que más nos impactaron. Como un ejemplo, si yo me consideraba como un muñequito de Dios, ¿verdad? No tengo ningún pecado. De pronto, con todo esto, ¡ay Dios! Pero yo ni siquiera me he dado cuenta de mis grandes pecados. Eso me impacta. Entonces hay que meterle diente a eso, dice San Ignacio. Luego, en este método, lo segundo, nada más de retomar y precisar eso, detenerse, él dice, a hacer una pausa en los puntos o ideas que produjeron mayor sentimiento espiritual, lo que él llama mociones del espíritu. A ver si yo me he sentido consolado en esta meditación y creo que esto es lo más maravilloso del mundo, etcétera. O si por el contrario experimento la desolación y digo, mando al carajo todo esto, ya no quiero más. Pero lo importante aquí va a ser el discernimiento de esos movimientos del espíritu. Y él nos enseña en las reglas de discernimiento que en el encuentro con Dios en la oración, el buen espíritu, que es como la voz del Señor, aunque nos pida cosas sumamente difíciles, siempre deja en nosotros paz, serenidad y mucha luz. Si nos pide despojarnos de algo a lo que estoy apegado, riquezas, una casa, un empleo, etcétera, aunque yo sé que eso me cuesta, pero me deja con mucha paz interior, muy sereno, tengo luz. En cambio, el mal espíritu actúa de manera diametralmente opuesta. Aunque nos sugiera cosas agradabilísimas y placenteras, deja en nuestro interior confusión, ansiedad, dudas, oscuridad. Es un principio básico del discernimiento. Y San Ignacio dice, ojo, en estas meditaciones, a ver, si ha estado consolado, pero también dirá San Ignacio, ojo con el mal espíritu que es astutísimo, porque pudiera ser que provoque una consolación falsa. Y en esa especie de consolación falsa, usted se siente, uy, muy bien, pero de pronto siente que dentro hay una angustia, una especie de tempestad que se va levantando. La meditación de esta repetición concluye con 3 coloquios que, como les dije antes, deben ser como el fruto de la oración del día de esta semana. Ahora, ¿por qué Ignacio en esta primera semana sobre el pecado insiste tanto en los 3 coloquios? Por una razón muy simple. Tratar del pecado es de lo más difícil, porque estamos tan habituados a eso y somos parte del pecado, que lo sentimos tan connatural, ¿verdad? Entonces necesitamos una gracia especial de Dios para que podamos descubrir la esencia del pecado. Los coloquios van dirigidos, el primero a la Santísima Virgen, pidiéndole, Madre, intercede ante tu Hijo Jesús. Luego a Jesús, Señor, intercede por mí ante el Padre. Y luego al Padre, ahí como quien dice, ni modo, a Él le voy a pedir directamente. Ahora, ¿qué es lo que se pide?
Ojo con esto. Primera cosa que se pide: conocimiento interior de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Es decir, que al contemplar aquel pecado de los ángeles, de Adán y Eva, de un cualquiera, y ver lo que yo he hecho, que yo descubra profundamente que he sido capaz de cometer semejante atrocidad una y otra vez. Ahora, en todo esto, el Señor va suscitando paz interior al vernos pecadores y todo eso, porque lo que vamos a sentir es como una especie de lluvia suave del perdón y la misericordia. En cambio, el mal espíritu aquí va a estar ahí metiéndose para oscurecernos. Y entonces nos meten escrúpulos, nos meten ansiedad, aquello de que me quiero confesar 1, 2, 3, 5, 50,000 veces, ¿verdad? Y nunca quedo satisfecho, no hay paz. Por tanto, este conocimiento interior de mis pecados es poder mirar a dónde conduce el pecado, contemplando al crucificado. Por tanto, el pecado en sí es una ofensa contra ese que está en la cruz, que es el Hijo de Dios. La cruz nos permite comprender el extremo de maldad del pecado, porque dio muerte al hombre Dios, que es la fuente de vida. De este conocimiento profundo del pecado es que debe brotar el aborrecimiento, el rechazo total del mismo por su fealdad y malicia, dice San Ignacio. Segunda cosa: he reconocido mi pecado. He sido capaz de cometer esa maldad. Pero yo sigo siendo el mismo humano, ¿no? Por tanto, puedo volver a caer. Entonces San Ignacio dice que le pidamos al Señor reconocer el desorden que hay en mis obras, que sin llegar a pecado en sí, me pueden inducir a ello. Tercera cosa que le pedimos a la María, a Jesús y al Padre: que yo conozca profundamente el mundo en el que vivo. Ese mundo que me tienta constantemente y de múltiples formas. Hablando de manera sociológica, que yo conozca las estructuras del pecado que me conducen al odio y al mal, y que aun sin pretenderlo son las que configuran mi proceder y me inducen a comportamientos ajenos al reino de Dios. ¿Y todo eso por qué? Es que somos de este mundo. Yo vivo en este mundo. Jesús pedía por sus discípulos allá en el contexto de la última cena, en su oración: pido, Padre, por ellos que están en este mundo. Es un pedirle al Señor que abra nuestros ojos a la realidad ambigua que me rodea, llena de cosas y cosas buenas, pero no todas me ayudan a alcanzar el último fin. Ese es el tercer ejercicio. El cuarto ejercicio de esta primera semana es un resumen de este tercero anterior. Dice San Ignacio:
Digo resumir, porque el entendimiento sin divagar ha de ir repasando asiduamente los recuerdos de las cosas contempladas en los ejercicios pasados y hacer los mismos coloquios. O sea, esos coloquios, esa oración de petición a María, a Jesús y al Padre se debe hacer siempre. Necesitamos la gracia del Señor. Este es el otro método de oración que propone San Ignacio. Consiste en dejarse impactar más profundamente por ideas ya meditadas y retomadas. Pero ahora es algo así como masticar todo esto. Algo así como hacíamos de chiquillos, ¿verdad? Con la caña dulce. Que agarraba un pedacito ahí, mientras saliese un poquitito de dulce, eso no lo botábamos, ¿no? Esto es mascar y mascar y mascar estas verdades. Es la única manera de que se vayan adhiriendo a nuestra persona. Bueno, ahora pasamos a ese quinto ejercicio. Miren, para decir la verdad, es el más fregado, el más difícil de enfocar. Por el ambiente en que vivimos y porque de todas maneras no es nada agradable saber lo que pudiera llegar a pasarnos, ¿verdad? Es el quinto ejercicio de esta semana. Es meditación del infierno. Leo completo el texto de los ejercicios, porque es la única manera de poder entender la explicación que les voy a hacer. Dice San Ignacio, la oración preparatoria es la de siempre, que todas mis intenciones, acciones y operaciones, etc. Primer preámbulo es composición de lugar, lo que equivale a ver de qué vamos a hablar. Dice, ver con la vista de la imaginación la longitud, la anchura y la profundidad del infierno. Claro, Ignacio aquí con las ideas de su tiempo lo considera como un lugar bien definido, ¿verdad? Tiene sus propias dimensiones. Eso es lo primero, composición del lugar. Entonces nosotros nos metemos ahí a ver cómo es eso. Segundo preámbulo dice, pedir lo que quiero. Dice que es distinta la petición de la oración preparatoria, ¿verdad? Pedir lo que quiero es una petición más de acuerdo con lo que se va a meditar. Entonces, ¿qué es lo que pedimos aquí? Dice, será aquí pedir, ojo con esto, pedir interno conocimiento de la pena que padecen los condenados. Y dice algo importantísimo, para que si del amor del Señor eterno yo me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no caer en pecado. Es tremendo, ¿no? Dice, si yo soy tan proclive al pecado y el amor al Señor que tengo no basta para evitarlo, piense un poco en lo que puede pasar. El temor de las penas que puedo sufrir me puedan ayudar para evitar el pecado. Y luego bien, primer punto, aquí es una aplicación de sentidos completa, ¿no? Ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las almas como en cuerpos incandescentes. Ustedes recuerdan
aquel famoso cuadro que había en las casas antes, ¿verdad? Con el triángulo acá y el ojo de Dios, y arriba todas aquellas almas así benditas, ¿verdad? De blanco. Por allá estaba el purgatorio, y luego abajo, ahí estaba nuestro Pisuicas, ¿verdad? Con aquellos cuernos y los llamarones que existían ahí y las caras de desesperados. Esa es la imagen que tiene Ignacio. Ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las almas como en cuerpos incandescentes. El segundo punto, oír con los oídos llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra todos los santos. Tercer punto, dice, oler con el olfato humo, azufre quemado, mortandad, pozo fétido, dice San Ignacio, o sea, carne en descomposición, cosas podridas. Realmente no es muy agradable, ¿no? Yo, al menos en esto, no, yo prefiero pasarlo larguito, ¿no? Cuarto punto, todavía peor, gustar con el gusto cosas amargas como lágrimas, tristeza y el gusano de la conciencia. Este gusano de la conciencia consiste, según lo que enseña la Sagrada Escritura, en ese remordimiento que, partiendo de lo que estoy viviendo ahora, pude haberlo evitado. Eso es lo fregado. Yo pude haber evitado esto. Y luego el quinto punto dice, tocar con el tacto, a saber cómo los fuegos tocan y abrazan las almas. Finalmente el coloquio dice, haciendo un coloquio a Cristo nuestro Señor, traer a la memoria las almas que están en el infierno, unas porque no creyeron la llegada del Señor, otras porque creyendo no obraron según sus mandamientos, y haciendo tres partes: antes de la llegada de Jesús, durante la vida del Señor y después de su vida en este mundo. Después darle gracias porque no me ha dejado caer en ninguna de estas acabando mi vida, y agradecerle también porque hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia, y acabar con un Padre nuestro. Bueno, ese es el texto de los ejercicios. Como pueden ver, San Ignacio es bastante claro de acuerdo con los conceptos y la mentalidad de aquella época. Les decía que hablar del infierno es sumamente delicado y difícil, sobre todo a los oídos de este mundo de hoy, ¿verdad? ¿Cómo formular el asunto? Hagámoslo de esta manera. ¿Qué sucede si uno rechaza a Dios siempre? Rechaza su amor, rechaza su perdón manifestado en Cristo, rechaza la salvación que el Señor le ofrece y muere. Ahí está la cosa, ¿no? Así es como hay que ver. ¿Qué pasa si alguien sistemáticamente de por vida es que nunca ha dejado de rechazar a Dios, muere? ¿Qué pasa? Mire, este era un problema que tenían los israelitas también, de los que hemos heredado toda esta enseñanza.
entre los israelitas y la tradición judía existe una profunda conciencia de la realidad humana. Un texto, entre otros, dice: todos hemos de morir, como el agua que se derrama en tierra no se vuelve a recoger, así Dios no vuelve a conceder la vida. Un texto hermosamente formulado, ¿verdad? Pero de una verdad profunda. Dicho en palabras más sencillas, solo se vive una vez. Otro texto de un sabio dice: los vivos saben que han de morir. Y Job dice: voy a emprender el camino sin retorno. O sea, hay una conciencia de que todos los vivientes han de morir. Por este motivo, el pueblo bíblico afirma que los muertos tienen su lugar bajo la tierra. ¿Por qué bajo la tierra? Pues que se sepulta, ¿no? Es el llamado Seol, el mundo de los muertos, el reino de los muertos. Y a ese lugar llegan todos los que mueren, sin ninguna discriminación, buenos o malos. El libro del Eclesiastés, con una comparación tremenda, dice, para indicar esta realidad, él habla de los sabios y de los necios, de los piadosos y los impíos, frente a un cúmulo de huesos, dice, de muertos. ¿Cómo hago yo para distinguir quién fue sabio y quién fue necio? ¿Quién fue piadoso y quién fue impío? Todos son iguales. Pero la gran pregunta que se fue formulando poco a poco es: ¿qué hay después de la muerte? Durante siglos se afirmó que solo existe la vida terrena, la vida aquí en este mundo. En el Seol, los muertos son los Refaim. Es una expresión hebrea que significa sombras sin vida. Esos son los muertos, ahí en el Seol. A partir de el libro de Daniel, el capítulo 12, que se escribió durante la insurrección de los macabeos entre el año 167 y 164 a.C., se empezó a afirmar claramente la vida de ultratumba, o sea, la vida después de la muerte. Entonces está la vida terrena y una vida después de la muerte. Esta idea se fue abriendo paso, aunque no todos la aceptaban. Pero entonces aquí viene un nuevo problema. Primero, ¿dónde van los muertos? A ver si hay algo más después de la muerte. Y el nuevo problema: ¿cuál es el destino de los hombres en este mundo y después de la muerte? El destino de los hombres en la tierra se resuelve con el principio de la retribución. Pero es una retribución terrena aquí en este mundo.
Entonces los buenos o justos son premiados con bienes de este mundo, riquezas, salud, gran familia, ser poderosos, respetados en este mundo. Y los malos o impíos, todo lo contrario, son castigados en este mundo. ¿Con qué? Todo lo contrario de los píos, ¿verdad? Enfermedades sin fin, pobreza extrema, familia escasa o que se muere, luego despreciado y marginado en la sociedad. El caso más llamativo que ilustra esta mentalidad es el libro de Job, cuando lo lean. Allí empieza presentando a Job como el bendecido por Dios, el hombre más rico de todo el oriente, una familia numerosísima, ganados sin número. Y de un momento a otro pierde sus hijos, pierde su riqueza, contrae una enfermedad espantosa, vive en la soledad más profunda. Ahí está. El gran problema es que conforme pasaron los años, y sobre todo al llegar al tiempo de Jesús, este principio de retribución tuvo una consecuencia. Si hay alguien que es rico, poderoso, de gran salud, reconocido por todos, lo es porque Dios lo está bendiciendo, y Dios lo bendice porque es justo, porque es piadoso, prescindiendo de cuál sea su conducta. Y si hay otro por aquí enfermo, pobre, despreciado por todo el mundo, es que Dios lo castiga por su impiedad. Esto hizo que se degenerara el principio de la retribución. Y es justamente el problema del libro de Job. Job no acepta esta interpretación del principio de retribución. Entonces, el destino de los hombres en este mundo. Ahora, el destino de los hombres en el Seol. Entonces se distinguió dos secciones, digamos dos grandes salones. El paraíso era la sección de los justos, y el gran salón de las penas y sufrimientos, este era el salón de los malvados e impíos. Fíjense cómo va evolucionando este pensamiento en la tradición judía. Se piensa entonces que hay un lugar de sufrimiento tremendo, pero no se dice si las penas son eternas o son temporales. Isaías habla de un castigo sin límite. Dice así: verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará. El gusano, ya les decía que es la conciencia, ¿no? Pude evitarlo y no lo hice. Entonces, aquí Isaías habla de penas eternas, tremendas. En tiempo de Jesús había dos corrientes respecto a esta problemática. La apocalíptica, que había nacido en tiempo de Daniel, en la famosa revolución o insurrección de los macabeos,
esta apocalíptica habla de que todo tiene lugar en este mundo. Y habla de la Gehenna. La Gehenna. Pero la Gehenna indica la destrucción de los enemigos de Dios y de Israel para siempre. Entonces se dirige a los enemigos de Dios y de Israel. Será un fuego que consuma las fuentes del poder del enemigo. Y al ser destruido, ya no atacará a Israel. Luego está la posición de los rabinos fariseos, los doctores de la ley fariseos. Ellos hablan del infierno aquí en la tierra, no fuera de este mundo. Perdón, estoy confundiéndoles. Hay dos posiciones. La apocalíptica se dirige contra los enemigos de Dios y del pueblo Israel. ¿Ya? La Gehenna, eso es la destrucción mediante el fuego del enemigo. No se dará sino en esta tierra. Luego, los rabinos fariseos. El infierno está en este mundo, pero es para todos, no solo para los enemigos de Israel. Sin embargo, entendían por Gehenna y el fuego algo después de la muerte. Ahora, ¿qué es la Gehenna? La Gehenna es el nombre primitivo del valle de Hinnom en Jerusalén. ¿Qué tiene de particular este lugar? Era un lugar maldito. ¿Por qué? Porque allí se rendía culto al dios o al ídolo Moloch, y el culto consistía en el sacrificio de niños. Ahí en el valle ese de Hinnom se sacrificaban los niños, que para Israel es una abominación total. Jeremías lo llama el valle de la matanza. Ahora, como era un lugar maldito, esa Gehenna se convirtió en el crematorio de Jerusalén. Algo así como esos lugares donde tiran la basura, ¿verdad? Y luego está ardiendo todo el tiempo. Un crematorio donde se lanzaban las basuras de la ciudad con un fuego permanentemente encendido. Por eso, este crematorio o Gehenna era un símbolo muy apropiado del lugar de tormentos y de condenación al que va el pecador después de la muerte. Ahora, lo que se tiraba ahí es lo que no sirve, la basura, ¿no? Ahí va el pecador, no vale para nada. El infierno, de acuerdo con la mentalidad de los antiguos, es un lugar subterráneo, bajo tierra. Para los israelitas está claro, ahí donde están los muertos, se les sepulta. Los antiguos egipcios, que sí tenían una convicción de la supervivencia de la vida en el más allá, desde muchísimo tiempo antes de Israel, ellos consideraban que mientras uno pudiera tener una tumba,
entonces se daba la supervivencia. Por eso era el esfuerzo por hacerse de una tumba. Ejemplo de los reyes, ¿verdad? Las famosas pirámides son sepulturas, ¿no? Lo peor que pudiera pasarle a un egipcio era ser devorado por un cocodrilo, porque no podría ser enterrado. Entonces eso dice mucho, ¿no? Entonces un lugar bajo tierra, subterráneo. Para los israelitas es el lugar de los condenados. ¿Y quiénes son los condenados? Los que han perdido a Dios definitivamente. Se trata de una imagen porque el infierno no es un lugar, sino una situación de las personas. Los lugares es aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces la situación de las personas, ¿cuáles personas? Aquellas que movidas por el egoísmo se han separado de Dios y de los demás, sumiéndose en una radical soledad. Personas creadas para la comunión con Dios, para el amor, están ahora definitivamente separadas del Señor, pero también separadas para siempre de los demás. Por eso lo más temible del infierno es la separación de Dios, porque Dios es la fuente de la vida. Por tanto, el infierno es la ausencia total de vida. Ahí solo hay muerte. Ahora, el Seol famoso, además, era considerado por los judíos como la morada de los muertos. Y ahí estaban en una especie de vida disminuida, como diríamos, se acabaron las pilas, ¿verdad? Era un poquitito ahí. Una vida inactiva, en una oscuridad total y una tremenda humedad. Están bajo tierra. ¿Por qué húmedo? Porque lo imaginaban como un lugar bajo tierra, bajo las aguas del gran océano. Pero los que moraban en ese lugar no tenían ninguna posibilidad de comunicarse con la tierra. Jesús habló claramente del infierno en sus amenazas escatológicas. Lo presenta como un lugar de castigo eterno, preparado para todos aquellos que con una actitud incrédula y negativa rechazan la salvación que Dios les ofrece. Pero las imágenes utilizadas por Jesús hablan de la posibilidad de la perdición definitiva del hombre. Eso es lo tremendo, la posibilidad de la perdición definitiva del hombre y de su alejamiento de Dios. En los evangelios hay expresiones tremendas al respecto. Se habla de llanto y rechinar de dientes, del horno de fuego, ¿verdad? El Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es bien explícito al hablar de este lugar de tormentos. En unas ocasiones habla del abismo, que es el lugar de perdición de los pecadores, considerado, interesante, mire, como un pozo tapado y sin fondo. O sea, ahí se puede entrar, pero no se puede salir. Un pozo cerrado y sin fondo.
Ahí vive el destructor, Abadón o Apolión. En este pozo es donde un ángel arroja a Satanás por 1000 años. Y luego le permite salir para ser lanzado al estanque de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. A ese estanque de fuego y azufre será lanzada también la muerte y el Hades. Son imágenes tremendas. Bueno, esto es lo que encontramos a lo largo de estos textos. Quiero cerrar esta explicación con lo que indica el Catecismo de la Iglesia Católica, para que tengamos un poco más claras las ideas. No es un invento de los curas o de alguien, ¿no? Es algo que viene desde muy antes y está dentro de nuestra fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Hay que subrayar esto, nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Más adelante dice: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno, ojo con esto, son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituye al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que esto suceda es necesaria una aversión, un rechazo voluntaria de Dios y persistir en Él hasta el final. En esa aversión, ese rechazo, yo hasta el final lo rechazo. Ahora, se puede decir que esa aversión es el pecado mortal. El pecado mortal cuando ni siquiera se admite el perdón. Se trata de la posibilidad real de la libertad en su capacidad de rechazar la salvación y en la repercusión que este rechazo acarrea toda la vida humana. Es la posibilidad de perderse, una posibilidad real, y todo depende de mí. Ahí se entiende aquello del gusano, ¿verdad? Yo pude haberlo evitado, pero no quise. Y ese pude para siempre, ¿sabe lo que es eso? Estar uno con ese dolor profundo, pude haberlo evitado y no. ¿Qué pretende San Ignacio con este ejercicio sobre el infierno? Primero, alcanzar una gracia especial de Dios. ¿Cuál es esa gracia? Experimentar la pena que sufren los condenados en una soledad absoluta, la ausencia total de amor, muerte perpetua.
Que el Señor nos permita de alguna manera experimentar eso, sentir qué será eso de una soledad absoluta, una ausencia total de amor. Y si no hay amor, lo que hay es odio. Lo segundo es pedirle al Señor conocimiento del pecado que conduce a la muerte y sus efectos en el infierno. El pecado es el que me impide evitar este desenlace trágico. Le pedimos al Señor experimentar la pérdida de toda esperanza. Oiga, es que realmente es dificilísimo ni siquiera imaginar eso, ¿no? Lo que es la esperanza es lo que da vida, ¿no? El enfermo se mantiene en la esperanza de curarse. Yo espero superar una dificultad, ¿no? Ahora, ausencia de toda esperanza, una soledad radical definitiva, el tormento de recordar que pudo evitar su perdición. Tan solo necesitaba aceptar a Jesús, que le ofrecía la salvación del Padre. Lo único que se le pedía era aceptar el amor que Dios le estaba manifestando. Y ahora ya no hay. Miren, Jesús experimentó sensiblemente en el huerto y en la cruz lo que significa esta separación del amor del Padre. Lógicamente Jesús en su humanidad, ¿verdad? En Getsemaní y sobre todo en el Calvario. Recuérdense allá en Getsemaní, mi alma está triste hasta la muerte. Padre, si fuera posible que esto no suceda. Y en la cruz pegando un grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es tremendo, ¿no? Jesús experimentó voluntariamente en su humanidad la miseria y la soledad de los hombres separados de Dios por sus pecados. Y lo hizo para expiar las culpas de la humanidad. Al beber la copa de la condenación en nombre de los hombres culpables, Cristo permitió a la humanidad beber el cáliz de la salvación. Le pedimos al Señor en esta presentación de San Ignacio que caigamos realmente en la cuenta, ¿verdad? Primero, que el Señor nos llama y nos ofrece su amor. Y lo segundo, la posibilidad real de perdernos. Y recordamos cómo el Señor insiste en esta invitación. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. En cambio es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. O sea, los que se deciden realmente a aceptar este amor de Dios, esta salvación que se ofrece. Y Juan dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Aceptar al Señor. Y Jesús bien claro, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Dicho en expresión de San Pedro en el libro de los Hechos,
no tenemos otro Salvador más que el Señor. Esa posibilidad de perdición nos recuerda que esa perdición equivale a volverle la espalda a Dios y a perder la gracia de su amistad. Es como decirle a la cara: no quiero nada contigo, no te necesito. Pero el amor y la comunión con Dios son la vida. Perderse es quedarse privado de Él para siempre. Perderse es rechazar a Jesucristo, expresión del amor y de la libertad ofrecida por Dios. Si el soplo del Espíritu de vida hizo al hombre un ser viviente, el infierno es perder ese espíritu de vida. Y lo único que queda es la muerte. Este es el sentido y valor que podemos señalar de la primera semana de ejercicios de San Ignacio, ¿no? Un esfuerzo del hombre para tomar conciencia de su condición de pecador, de lo absurdo de una existencia al margen de Dios que me puede conducir a esa perdición. El hombre reconoce su error y ese error le conduce a la vergüenza y confusión. ¿Cómo es posible que yo haya sido capaz de todo esto? Al mismo tiempo, experimenta el consuelo del perdón y de la misericordia sin fin de Dios. Es verdad que se experimenta pecador, pero al mismo tiempo profundamente amado. Amado precisamente en la suma miseria de su pecado. Miren, esto ayuda mucho a aquella parábola del hijo pródigo. ¿A qué creen ustedes que olía aquel muchacho que estuvo viviendo ahí en un chiquero con los cerdos? Sucio. Y miren el encuentro con el Padre, ¿no? Dice Jesús que el Padre salió, no aguantó verlo venir así, y salió a su encuentro y se fundió con él en un abrazo. Solo después es que le dice: mira, duchate y ponete una ropa limpia. Pero lo acoge en lo peor de lo peor. Allí en toda la expresión de su pecado. En esta primera semana entonces espera que el hombre se sienta rescatado por el consuelo del perdón, de donde ni él mismo ni nadie lo podría haber rescatado fuera de la misericordia de Dios Padre al entregarle a su Hijo. Es la gratuidad absoluta del perdón. El perdón sitúa correctamente al hombre ante Dios, ante sí mismo y ante los demás. Con la vida Dios le concede al hombre en Cristo su ser y su verdadera identidad de hijo. Toda esta larga jornada de la primera semana, esta experiencia de duración variable, termina sintiendo la justicia y el consuelo del perdón.
Y lo único que puede brotar de la boca de este pecador que se siente profundamente amado es: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Esta es la primera semana. La primera semana de los ejercicios, ¿verdad? En todo ello suena en el fondo una preocupación. ¿Qué me pide Dios que haga? ¿Qué debo hacer yo? Dios me ofrece y me dice: toma, ahí está el Señor. ¿Qué debo hacer yo? Como les decía, la primera semana pues no tiene así una duración estricta, ¿verdad? Algunas veces, dependiendo del ejercitante o los ejercitantes, pues puede ser de 6 días, 7 días, 8 días. Dependiendo de todo lo que es ese movimiento del espíritu, ¿no? No es como quien dice: no, ya se acabó el día de hoy, pasamos a otro. No. San Ignacio tiene un dicho, ¿no? No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar profundamente de las cosas. Entonces eso lo aplica acá. Si yo aquí me siento como atormentado, esa tentación de dejar todo botado, no, espérese. Cuando usted se sienta ya tranquilo, pero puede ser, mire, San Ignacio pasó meses y meses sumido en los escrúpulos. Y recuerden que en una ocasión era tal la desesperación que estaba a punto de lanzarse al barranco ahí, ¿verdad? Quería suicidarse. Y así fue conociendo todos estos movimientos del espíritu. Entonces, según esa dinámica, es que la semana puede ser corta o puede ser más larga. Pero como pueden ver, es de una riqueza tremenda en todos los aspectos. La segunda semana, que empezaremos próximamente, va a responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer por Cristo? Entonces será la contemplación de todos los misterios de la vida de Cristo, el seguimiento, con aquella petición, conocimiento interno del Señor, para que más le ame y le siga. Ese será como el fruto que espera de la segunda semana. En la primera semana ya hemos visto, ¿verdad? Eso, pecador profundamente amado por el Señor. Diga. Una oración para empezar, vaya, hay una referencia, no tengo que inventar algo para empezar la primera oración. Yo me pongo a ver qué puedo orar para iniciar las actividades de estos ejercicios. No, es la disposición de entrar, digamos, en relación con el Señor, escuchar su palabra, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? Y luego ir aplicando las indicaciones que el santo da para las distintos momentos de oración, ¿verdad? Pero la disposición es esa, ¿no? Yo busco al Señor. Quizás una oración así a nivel de salmos, ¿verdad? Creo que es el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Una cosa de esto, ¿verdad? Saber, primero, presentarle al Señor por qué quiero hacer la oración.
Para eso no hay fórmula, ¿no? Yo llego donde el Señor y le presento, mire Señor, esta es mi inquietud. Ahí está. Estamos siguiendo este libro. ¿Cuál? No, yo sigo el libro de los ejercicios de San Ignacio. No, este es el mismo, sí, ahí está. Lo que pasa es que aquí este tiene más que... Sí, es el de Badiola. Ahí están las meditaciones. Ahí está ya con las meditaciones. Y yo estoy simplemente tocando el texto original de San Ignacio. ¿Verdad? Está este también, pero este también es difícil de Ah, ese es el que sigo yo. Muy bien, entonces, se los primeros días, que son la segunda semana.